Versículos que vamos a ver están desde Juan capítulo 12 y voy a leer dos versículos referentes y luego vamos a ir a Juan 12 del 20 en adelante. Pero quiero leerles Juan 12, 39 al 40. Repito el título de la predicación: el amor del Señor Jesucristo a los suyos es hasta el fin. Hasta el fin. Y Juan 12, 39 al 40 dice, escuchen hermanos, miren este contraste. Miren el contraste que vamos a ver entre Juan 12, 39 al 40 y Juan 13, 1. Juan 12, 39 al 40 dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mientras que Juan 13, 1, hermanos, miren lo que dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Contraste, hermano, entre estos dos pasajes. Mire, en un mismo relato prácticamente, hay una secuencia de Juan 12, 39, 40, Juan 13, 1. Si leemos, digamos, de manera progresiva este evangelio, nos vamos a dar cuenta de esto, hermanos. Entonces, para llegar a nuestro versículo principal, que es Juan 13, 1, vamos a empezar en Juan 12, 20. Y Juan 12, 20 dice lo siguiente, hermanos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aquí aparecen, hermanos, unos griegos, unos gentiles, que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de la Pascua. Estaba próxima la fiesta de la Pascua. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo estaba próximo a ser sacrificado, próximo a ser muerto de mano de los judíos, ¿verdad? De los gentiles, de los gobernantes, entregado también por su discípulo, entre comillas, Judas Iscariote. Entonces estos ciertos griegos se acercaron a ¿quién? A Felipe. No se acercan directamente al Señor Jesucristo, se acercan a Felipe, que era Galileo, y le ruegan y le dicen, por favor, Señor, de manera respetuosa, queremos ver a Jesús. Y Felipe, ¿qué hace? No, Felipe no va directamente donde el Señor Jesucristo, sino que va donde Andrés. Y entonces ambos, Andrés y Felipe, se lo dicen a Jesús. Hermanos, estoy haciendo el contexto. Los primeros versículos no lo voy a explicar detalladamente porque quiero llevar a la parte final. Pero esta era una señal. Esto era una señal que nuestro Señor Jesucristo ahora va, cuando se lo dicen al Señor Jesucristo, en el siguiente versículo, Juan 12, 23, miren cómo el Señor Jesucristo inmediatamente, todas estas cosas, hermanos, nuestro gran Dios en su providencia las estaba ordenando para que llegara el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, ciertamente entregado por el pecado de las personas, por el pecado de los judíos, de los fariseos, los escribas, los gobernantes, ¿verdad? Pero Dios todo guiándolo para que el Señor Jesucristo sea muerto en la cruz del Calvario. El pecado de las personas, ¿verdad? Mientras que la soberanía de Dios obrando para hacer esta obra misericordiosa en favor de ¿quién? De los elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. ¿O es que Cristo murió acaso por Judas Iscariote, hermanos? ¿Murió por el faraón, de quien estamos leyendo en Éxodo? ¿Murió por Esaú? ¿Qué dice Romanos? Él murió por los que Dios determinó, amó en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y hermanos, si creemos en Cristo, si tenemos esa fe que vino de lo alto, esa fe santísima, si hemos experimentado ese arrepentimiento para vida, si Dios nos salvó, nos rescató de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, nosotros somos uno de los suyos. Sí, hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ven cómo nuestro Señor, como esa señal de que esos griegos iban a acercarse, era una señal de lo que ya estaba también por venir, ciertamente, la muerte del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo le responde diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya faltaba poco.
Esto sucede un martes. Faltaba poquito para que nuestro Señor Jesucristo sea crucificado. Y Él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo glorificado? Pues ciertamente Él estaba ahí en su estado de humillación. Él se humilló a sí mismo, ¿verdad? Como nos dice también Filipenses. Él padeció, vamos a decir así, como hombre en esta tierra. Sí, hermanos. Él se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Pero Él iba a ser glorificado, pues su Padre lo iba a glorificar. En ese estado de humillación, nuestro Señor Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, pero el Señor Jesucristo iba a ser resucitado al tercer día. Y su Padre lo iba a glorificar. Por eso Él dice, ha llegado, viendo esto, dice, viendo esta realidad de que iba a ser glorificado por su Padre, resucitado y glorificado con Él en la gloria, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y sigue diciendo nuestro Señor, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esta parábola, esta analogía, hermanos, ¿qué nos muestra? Tenemos un grano de trigo, cuando cae en la tierra recién, ¿verdad? Deja de ser ese grano de trigo así, tal como era en su estado natural, y comienza a crecer una plantita, y luego de un tiempo que da fruto. ¿Qué tenía que pasar con ese granito de trigo? En un sentido, morir. Y nuestro Señor que está diciendo, ha llegado la hora para que Él sea glorificado. Ha llegado la hora para que Él muera, Él sea resucitado y glorificado en el cielo con su Padre ascendido. Y es necesario que Él muera para que una vez muerto, entregando su vida por los suyos, dé mucho fruto. ¿Y quién es el fruto? Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma. La salvación de los escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el fruto, hermano? Tú eres el fruto. Oh, hermano, cuánto amor debe salir en nuestros corazones para Cristo. Tú eres parte de ese fruto. Y ahí estaban sus discípulos, nuestro Señor estaba con sus discípulos. Ellos también eran su fruto. El fruto de la aflicción de su alma. El fruto de la aflicción de su alma. Quiera el Señor darnos tiempo para poder profundizar más aún. Y luego el Señor sigue diciendo, el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. En el 27, hermanos, para que sepan, estoy haciendo este contexto para que ustedes vean ahora el corazón de nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre, y como hombre, con cuerpo y con alma, miren lo que Él dice. Ahora está turbada mi alma. Su alma estaba turbada, angustiada, triste hasta la muerte. ¿Por qué, hermanos? Él es hombre también. Y en su estado de humillación, Él iba a soportar en su humanidad la separación del Padre. Por eso ya en la cruz del Calvario, ¿qué dice nuestro Señor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó el desamparo de su Padre. ¿Por qué, hermanos? Por culpa nuestra. Por culpa tuya, por ese gran amor que te tuvo y vino a morir en la cruz del Calvario. Sí, hermanos, pero ese ser tan perfecto, tan santo, tan puro, tan bueno, tan amoroso, experimentar la separación del Padre. Oh, hermanos, esa turbación de su alma no es como lo que nosotros, seres pecadores, podemos experimentar. Multiplícalo por un infinito. Y más no podemos concebir, hermanos, nuestras mentes finitas. Y el Señor dice en ese momento, por eso le estoy dando el contexto, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, Él tenía un propósito, obedecer a su Padre, hacer la voluntad de su Padre, redimir a un pueblo, morir por un pueblo, ser afligido por su pueblo, varón de dolores, experimentado en quebranto, por culpa nuestra, en favor nuestro. Y Él dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él tenía puesto sus ojos en la cruz, puesto sus ojos ahí en su glorificación para estar eternamente ahí con el Padre, como siempre lo tuvo, porque Él es infinito, Él es Dios. El Verbo de Dios, uno con el Padre, eterno, que se encarnó, ¿verdad?, para morir por nosotros. Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado
y lo glorificaré otra vez. ¿Verdad? Nuestro Señor, nuestro Dios dice, lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. Nuestro Señor Jesús estaba hablando. El siguiente versículo 29. Ahora la multitud. ¿Qué dice la multitud? Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Rechazaban este hecho milagroso. La voz del Padre diciéndole, lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. Y es como ahora, ¿verdad? El escepticismo de las personas que no quieren conocer, no quieren entender o no quieren recibir el mensaje de la palabra de la cruz, pues para ellos es locura. Pero hermanos, para nosotros es una verdad. Es una verdad. Que nuestro Cristo sea perfectamente Dios y perfectamente hombre. Que Dios, el creador del universo, se haya hecho hombre. Para nosotros es una verdad. Y gracias a Dios por eso. Porque no nos ha revelado ni carne ni sangre, sino ¿quién? Padre nos ha revelado estas cosas. Y luego de que la multitud dice esto, unos dicen, ha sido un trueno. Otros dicen, un ángel le ha hablado. Y en Juan 12, siguiente versículo, nuevamente nuestro Señor responde y dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ciertamente vino en respuesta a lo que él le oró al Padre, Padre, glorifícame. Pero también vino esa respuesta del Padre por esas personas que estaban ahí endurecidas en su corazón, ¿verdad? Por rechazando todas las señales que nuestro Señor Jesucristo había hecho, que venían por medio del Padre, y rechazando la palabra del Señor. Entonces por eso nuestro Señor dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, hermanos. Qué precioso versículo. Cristo, levantado de la tierra, ¿a dónde, hermanos? A la cruz del Calvario, ¿verdad? Lo crucificaron ahí y nuestro Señor Jesucristo fue levantado. Y ahí experimentó el quebrantamiento del Padre, la ira del Padre sobre él por pecados nuestros. Entonces que el Señor Jesús dice aquí, yo si fuere levantado de la tierra, alzado en la cruz del Calvario, a todos atraeré a mí mismo, hermanos. La cruz del Calvario, donde Cristo murió por nosotros, debe atraernos más y más y más. Y tú, amigo, amiga, por favor, escucha esto si no tienes la conversión. Si no amas a Cristo, mira la cruz del Calvario, mírate a ti mismo, mira tus pecados, mira cómo ofendes a Dios. Cuando lo rechazas, cuando no vas a Él, cuando no lees su palabra, cuando no lo adoras con todo amor en tu interior, estás rechazando a Él, pero Él mira la cruz, pues Él atraerá a los suyos. A todos atraeré a mí mismo, dice. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, muerte de cruz. Ahora que miramos aquí, la gente. Siguiente versículo. Le responde la gente. ¿Qué responde, hermanos? En vez de meditar en estas preciosas palabras que el Señor estaba diciendo, dice, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pero, ¿qué pasa? Ellos decían, ¿qué? ¿Va a morir? ¿Pero por qué va a morir? Si nosotros hemos leído que el Cristo permanece para siempre, ¿cómo es que este Cristo va a morir? Lo despreciaban, lo menospreciaban, desechado entre los hombres. Pero hermanos, no habían leído bien la palabra de Dios. ¿Qué decía Isaías 53? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿No habían leído eso? Su pecado, hermanos. Y no solamente eso, la maldad de aquellos pastores y maestros que les enseñaban. Sí, hermanos. Ahora nuestro Señor Jesús habla. Siguiente versículo. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Amigo, amiga que no crees en Cristo, entre tanto que estás aquí, escuchando la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios, anda en la luz, cree en Cristo, arrepiéntete y corre a Él. A estas personas el Señor
ciertamente las últimas palabras, vamos a ver dentro de un momento también. El Señor le está diciendo, por un poco yo estoy entre ustedes. Pero mientras que yo esté aquí con ustedes, crean en la luz, crean en mí, para que sean recién hijos de luz. Todo el mundo es hijo de Dios, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, en un sentido de la palabra. Y así, hermanos, nuestro Señor les da esta exhortación. Una vez más, le dice, entre tanto que yo estoy aquí, crean en mí, porque estaban en tinieblas, porque dice, para que no sorprendan las tinieblas. Siguiente versículo, hermanos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Nuestro Señor Jesucristo como que les da un mensaje ahora, ¿no? Va y se oculta de ellos. Como diciéndole, mira, así es que yo me voy a separar de ustedes. No van a tener la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Miren el corazón del hombre, hermanos. Amigo, amiga, que no crees en Cristo Jesús, que no te has arrepentido de todo corazón, mira la dureza del corazón, mira la dureza de tu corazón. Mira, a pesar que Dios hace tantas señales en tu vida, estas señales ciertamente eran todo lo que el Señor Jesucristo hizo, los milagros que hizo, las maravillas que hizo, de lo cual los judíos se clamaban. ¡Oh! Nadie puede hablar como este, decían. Y se maravillaban y glorificaban a Dios. Eran muchos inconversos. Pero tú, a pesar de que Dios te mantiene vivo, que en tu providencia te mantiene ahí, te enfermas y te cura, y te sigue dando, a pesar de tu pecado, más vida. A pesar que lo sigue rechazando, amigo, amiga, te sigue dando fuerzas, vigor, comida, alimento, trabajo. Mira, cuán bueno es Dios. Estas personas, a pesar de tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Pero miren esto, hermanos, porque es necesario que hagamos esto para que ustedes vean el contraste, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Hermanos, amigos, miren, ¿sobre quién de aquí se ha revelado el brazo poderoso del Señor, salvándolos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo? Hermanos, sobre nosotros ciertamente. Amigo, amiga, miren, se ha revelado el brazo poderoso del Señor sobre ti. Pero Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque ciertamente el ser humano no quiere ni puede. Y muy pocos eran salvos en ese entonces, en los tiempos de Isaías también. Y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo también. ¿Cuántos estuvieron en Pentecostés? 120 personas nada más. Y luego dice aquí, escuchen con atención, versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, ¿qué también había escrito Isaías? Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Si alguien lee esto podría decir, qué malo es Dios. Si alguien malinterpreta esto podría decir, ¿cómo es que Dios cegó los ojos de las personas? Ahí está, Él tiene la culpa, podría decir alguien. Si alguien lee esto, que el Señor endureció el corazón de estas personas para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, podría decir qué malo es Dios. Pero entendamos, hermanos, que en Dios no hay maldad. Él es bueno, perfecto, santísimo. La maldad está en el hombre. Y el hombre es que por su pecado rechaza a Cristo, no quiere ir a la luz porque las tinieblas, porque ama más las tinieblas que a la luz, porque sus obras son malas. Entonces, hermanos, cuando uno se endurece, cuando tú te endureces, amigo, amiga, ¿qué hace el Señor? Termina endureciéndote. Sí, hermanos, te endurece. Como también hemos visto lo que pasó ahí en Éxodo, leyendo ahí los versículos, capítulos de Faraón, donde dice claramente que Faraón endureció su corazón y luego dice en otro pasaje que el Señor lo endureció. ¿Y qué pasó con este hombre? Es que se negaba a arrepentirse. Y así, amigo, amiga, alguna vez se predicó también en este púlpito, con muchos otros pasajes más aparte de este, que si tú te endureces y rechazas a Cristo y sigues rechazándolo, no hay garantía de que el Señor
O no podemos saber si el Señor ya endureció tu corazón judicialmente. Es bíblico esto, hermanos. ¿Y qué había pasado con estas personas? Aquí está, estaban endurecidos judicialmente. Por eso dice la palabra del Señor, y cita Isaías en Juan 12:40, cegó los ojos de ellos, repito una vez más, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermanos, ahí terminó el Señor Jesucristo su ministerio público. No les habló más a los judíos. Se ocultó, recuerdan lo que vimos hace un momento, y se fue. Ya no habló con ellos. No vemos en el relato bíblico otra conversación más de nuestro Señor Jesucristo con ellos, o como parte de su ministerio público, hermanos. Juan 12:44. Continúa el relato, hermanos. Ya nuestro Señor no le responde a ellos, ya no le habla a ellos. Miren lo que dice. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, ¿para qué una vez más? ¿Para qué vino Cristo? Para rescatarnos de las tinieblas de nuestro pecado. Para rescatarnos del lazo del maligno. Sí, hermanos, ese es nuestro mayor mal, esa es nuestra mayor llaga, el pecado. No podemos burlarnos del pecado. Somos amigos del pecado, entonces vamos a ver el pecado como algo natural. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Ay, papá, mamá. Hijos, jóvenes, ¿cómo vienen a la iglesia? Ay, qué aburrido, voy porque me obligan. ¿Así vienes? Es pecado, delante de Dios, santísimo. Está rechazándolo a Él, está rechazando a Cristo. Entonces nuestro Señor dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Porque el que no cree en Cristo, el que no es convertido, está en tinieblas. Por más moralista que sea, por más externamente bonito que sea, tan amable que sea, sigue en tinieblas y va a perecer en tinieblas. Por aquel pariente más cercano que tenemos, a quien amamos tanto y queremos tanto, si no está en Cristo, está en tinieblas. Es la gran verdad. O está en la luz de Cristo, o está en tinieblas. No hay un intermedio, hermanos. Amigo, amiga, no hay un intermedio. O eres de Cristo o estás contra Cristo. Y nuestro Señor sigue aquí, dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que me oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En su primera venida, Él había venido ¿a qué, hermanos? Había venido a salvar al mundo, a hacer esa obra maravillosa en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Y luego dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué significa esto, hermano? Si tú lo rechazas en el día postrero, aquel día cuando estés parado delante del Señor Jesucristo, la palabra que has escuchado dará testimonio en contra tuya. Ciertamente. Por eso dice nuestro Señor, tiene quien le juzgue. ¿Qué cosa? La palabra que Él ha hablado. Luego sigue diciendo, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Él vino a hacer la voluntad del Padre y lo que Él vino a hacer, lo que Él vino a hablar, el testimonio que vino a dar, el testimonio del Padre, porque Él habitó eternamente y habita eternamente en el seno del Padre. Y Él conoce toda la voluntad del Padre. Queremos conocer a Dios. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sigue hablando y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, todo esto, versículos que hemos leído hace un momento, es para entender la dureza del corazón del ser humano. ¿Cómo estábamos nosotros, hermanos, antes de que el Señor nos salvara? ¿Y cómo éramos nosotros, hermanos, antes de que el Señor mostrara su gracia?
Y ahora nuestro Señor en Juan 13:1 dice estas cosas. O mejor dicho, el comentario, ¿no? Lo que refiere el apóstol Juan, palabras inspiradas por Dios ciertamente. Dice en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en lo que resta del tiempo, hermanos, vamos a ver este versículo. Antes de la fiesta de la Pascua. Ahora nuestro Señor tenía su mirada puesta en la cruz del Calvario, aquellos a quienes iba a redimir. Y antes de la fiesta de la Pascua, ¿qué era la fiesta de la Pascua, hermano? La fiesta de la Pascua de aquella fiesta que conmemoraba, que tipificaba, que era una sombra del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hemos leído también en Éxodo. ¿Cuándo se celebró la fiesta de la Pascua? Allá en Éxodo 12 vemos que cuando los judíos iban a salir de Egipto, ¿recuerdan? ¿Qué tenían que hacer los judíos? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios en ese entonces? Tenían que sacrificar un cordero. ¿Qué tenían que hacer con la sangre del cordero? Poner en los postes de la puerta, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué tenían que hacer eso? Para que la muerte no llegara a ellos. ¿Y qué tipificaba esto? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre de alguien, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era el antitipo de esos corderitos, no hay perdón de pecados para nosotros. O morimos nosotros, hermanos, o amigos, o mueres tú, o te aferras al sacrificio de Jesucristo. No tienes otro camino. No hay otro camino. Porque Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. No hay otra esperanza, no hay otra religión en el mundo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puede ser salvo, amigo, amiga, mira. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua, porque ahí se iba a celebrar, ¿qué cosa? La fiesta de la Pascua. El Señor Jesucristo sabía que iba a ser sacrificado, sabía que lo iban a entregar. Esta fiesta de la Pascua, hermanos, antes de la fiesta de la Pascua, de la cual vemos constantemente en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Levítico, Reyes, cómo los reyes se apartaban de Dios, dejaban de celebrar las fiestas dispuestas por Dios, que tipificaban a Cristo, y cómo les iba en ese rechazo de la palabra de Dios, en ese olvido del Salvador, ¿verdad? Como eran incrédulos, ¿cómo les iba? Mal. Al rey le iba mal, la gente le iba mal. Idolatraban, la gente idolatraba. Venían los juicios de Dios, se levantaba por ahí otro juez, otro Dios. ¿Y qué pasaba con otro Dios, perdón, otro rey? Y algunos seguían el mismo camino que su padre. Y dejaban de celebrar estas fiestas que tipificaban a Cristo, o la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y por ahí venía un rey a quien Dios en su gracia lo levantaba, como por ejemplo Ezequías, de quien leímos la otra vez. ¿Y qué hacía? Reformaba todo, quitaba los lugares altos, volvían a celebrar las fiestas que tipificaban ¿a quién? El sacrificio de Cristo. Y ahí nuestro Señor Jesucristo estaba próximo. Ya se estaba celebrando, se iba a celebrar ¿qué? La fiesta de la Pascua. Y mucha gente, muchísimos, cientos de miles de personas iban ¿a qué? A celebrar la fiesta de la Pascua. Mientras que al verdadero Cordero de Dios lo odiaban, lo aborrecían. Rechazaban al verdadero Cordero de Dios. Esa fiesta estaba por celebrarse, dice aquí en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Él sabía que su hora había llegado. ¿Qué hora, hermanos? La hora de ir a la cruz del Calvario para morir por su pueblo. Él lo sabía. ¿Verdad? Él lo sabía. Nada estaba pasando sin su conocimiento. Es más, leemos en los evangelios que también lo querían agarrar, lo querían apedrear, lo querían desbarrancar. Y él pasaba en medio de todos. Y no pasaba nada, no lo mataban. ¿Por qué, hermanos? Porque no había llegado su hora. Porque no era el tiempo. Porque Dios en su providencia estaba gobernando todo. Usando el pecado de las personas. Qué precioso y maravilloso es Dios cuando podemos pensar esto.
Dios es soberano, pero el hombre es responsable en su pecado, en su maldad. ¿Por qué te quieres perder, amigo, amiga, que no crees en Cristo? Por tu pecado. No le culpes a Dios. No digas, como alguna vez he escuchado, bueno, Dios no me ha elegido y no me da la fe, por tanto, pues yo entonces sigo en mi pecado. Lo he escuchado. No. Si tú rechazas a Cristo es tu pecado. Si tú no te arrepientes es porque amas más tu pecado más que a la luz. Entonces su hora había llegado, como bien dice Hechos 2 también, que él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero Hechos 2 también dice, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos. Sí, hermanos, la soberanía de Dios, y vemos por otro lado la responsabilidad del hombre, rechazando, matando, ¿verdad? Ofendiendo, burlándose del Señor Jesucristo, ahí mismísimo en la cruz del Calvario. Pero nuestro Señor Jesús sabía que su hora había llegado. ¿Para qué? Para que vaya a la cruz, muera, sea resucitado y ascendiese al Padre, porque dice, su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Iba a pasar, él sabía, hermanos, que su Padre lo iba a glorificar. Pero aún así su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y en Getsemaní, ¿cómo le ora más adelante a su Padre? ¿Cómo le ora a Dios? Padre, si fuere posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, le dice. Así, hermano, dice, para que pasase de este mundo al Padre. En Juan 8:23, unos capítulos antes, el Señor dice, vosotros sois de abajo, hablando de los judíos que lo rechazaban, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Él tenía que pasar al Padre, hermanos, porque Él habitó eternamente con el Padre, porque Él es Dios y hombre que nunca pecó, no se halló en pecado en su boca. Él como hombre, con el poder del Espíritu Santo, no pecó en esta tierra, hermanos, ¿verdad? Pero miren lo que dice luego, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Cómo amó a los suyos, hermanos? ¿Cómo Dios ama a los suyos? Jeremías 31:3, con amor eterno nos ama. Él es eterno, hermanos. Su amor no nació en un momento de este tiempo, de esta dispensación, de la dispensación pasada, no. Él soberanamente, en su voluntad, determinó amarnos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. El Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, ya estaba destinado para ser sacrificado en este momento en el cual el Señor Jesús dice, ha llegado la hora. No era algo improvisado. No es que Adán pecó y Dios dijo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo hago para hacerlo? No. Ya estaba determinado por Dios enviar a su Hijo en ese pacto de redención eterno, donde las tres personas de la Trinidad determinaron, ¿qué cosa? Enviar al Señor Jesucristo, al Verbo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, para que hiciera esa obra en esta tierra. Con el soporte de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo lo aceptó. Aceptó el encargo voluntariamente, por amor a aquellos, por amor a su Padre, en obediencia a su Padre. Sí, hermanos, Él ama con amor eterno. Podríamos decir en este punto que Él amó con amor eterno a Judas Iscariote, a Balaam, a Balac, a Acab, a Esaú. No, hermanos, Él ama con amor eterno a los suyos. ¿Cuánto se desvía en el evangelicalismo de hoy que Dios ama a todo el mundo? Hay un amor salvífico de Dios para con su pueblo. Y Él va a salvar a todos los que Él eligió. En todas las epístolas paulinas que vemos, hermanos, elegidos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, hermanos. Porque por nosotros mismos, hermanos, si no hubiera elección, no tendríamos salvación, porque nosotros estábamos como antes, muertos en delitos y pecados, hermanos. ¿Cuál es el amor de Cristo?
Por eso en Efesios 1 dice, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cómo nos escogió Dios a nosotros? En Cristo. Nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Ahí el versículo dice, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué estás en Cristo, amigo? ¿Por qué buscas a Cristo? ¿Por qué te emocionas cuando escuchas de Cristo? ¿Por qué adoras a Cristo? ¿Por qué? ¿Por ti? No. No hay un ápice, no hay una molécula, no hay un átomo en ti mismo, que quisiera adorar a Dios, si es que Dios no te lo hubiera puesto. Así es, hermanos. Así es el corazón del hombre perverso más que todas las cosas. Así es. Todo lo que ha nacido de la carne, carne es. Oh, hermanos. Ese amor es soberano. Como dice Romanos 9, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Pero no había ni aún nacido, sigue diciendo el pasaje. No había ni aún nacido para que el propósito de Dios permaneciese, ¿verdad? ¿Y cuál era su propósito, hermano? Su propósito eterno de salvar a quién, a Jacob. ¿Por qué? ¿Era mejor que Esaú? No, hermanos. Así nosotros no éramos mejores que nadie. No nos merecemos el amor de Dios, no nos merecíamos el amor de Cristo. No hay nada en nosotros mismos originó que Dios nos amara. Entiéndelo bien, hermano, hermana. Entiéndelo bien. Por ello el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a Cristo. Así que si tú estás en Cristo es porque el Padre te dio a ti, a Cristo. Él es soberano en su salvación. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, qué precioso pasaje. Si tú te has convertido un día, si tienes esa fe y ese arrepentimiento, es porque Él te hizo nacer de nuevo. ¿Por qué? De su voluntad. Aquí dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, el Evangelio. Ese mensaje precioso por el cual vino Cristo, ¿verdad? Que estabas en tiniebla, eras ciego, ¿verdad? Y lo que hizo Cristo por ti, el único camino. Su amor, el amor de Dios, hermanos, por el cual dice, ¿no? Repito el versículo que es principal que estamos leyendo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, como amó a los suyos, con ese amor soberano, eterno, que no fue influenciado por ti para que Él te amara, porque dice la palabra del Señor en Isaías 42, versículo 25, yo soy el que borro tus pecados por amor de mí mismo. Qué precioso. ¿Por qué vino Cristo a morir en la cruz? ¿Por qué un día te llamó? Por amor a sí mismo. Y Deuteronomio 7, del 7 al 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Hermano, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar. ¿Cómo eras, hermano? Porque eras muy inteligente. ¿Tuviste mucha inteligencia para creer en Cristo? Por eso, hermano, hermana, no. Lo necio del mundo escogió Dios. No por ser tú más que todos los pueblos. Escucha bien. Primera Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué le amamos, hermanos? ¿Porque nació en nosotros? No. Porque Él te amó primero. ¿Cuánta obediencia tenemos que rendirle, hermanos, a nuestro Señor? Porque Él nos amó primero. No existíamos, nos amó en Cristo Jesús. Aceptos en el amado. Ese amor de nuestro Dios es infinito. Infinito, hermanos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera, ¿qué nos presenta esa palabra de tal manera? Tan gran amor. Un amor infinito. Y como dice Efesios 3, versículo 18 al 19, dice, ¿no? Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que es como que excede a todo conocimiento. No puedes conocer tú completamente la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. ¿Por qué?
O sea, está bien, santifícate, búscalo, ámalo más, sí, pero no vas a poder conocer el amor, el tan gran amor de Cristo. Es bueno que conozcas, sí, es bueno que tú estudies y escudriñes escrituras y medites en lo que Él hizo por ti, sí, vas a amarlo más, sí, pero nunca vas a poder conocer el amor de Cristo completamente en su plenitud perfecta. ¿Por qué? Porque excede a todo conocimiento. Qué precioso, hermanos. Pero su amor es inmutable, hermanos. Y a pesar de nuestros pecados, y a pesar de cómo somos, y a pesar de nuestras caídas, su amor es inmutable. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. Porque Él es inmutable en sus atributos, en sus promesas, en sus propósitos. Y Él, a quien eligió, lo va a salvar, lo va a glorificar. Romanos 8, hemos estudiado también ello. En Él no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1. Y por eso también dice el versículo que estamos meditando, ¿no? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese amor es inmutable, no cambia, hermanos. Nosotros por causa de nuestro pecado contritamos al Espíritu Santo. Por causa de nuestro pecado podemos dejar de ver a Cristo como debiéramos verlo. Pero el amor de Cristo hacia nosotros es inmutable. Pero su amor es santo, su amor es justo. Y por tanto, ¿qué dice Hebreos? Que a quien toma por hijo, ¿qué hace? Disciplina. Así como nosotros, que somos imperfectos, nuestro hijo está andando mal, nuestra hija está andando mal, ¿qué hacemos? ¿Lo disciplinamos? ¿O dejamos que se pierda? Lo disciplinamos. ¿Cuánto más es el amor de Dios? Y santo como Él es, que nos disciplina a nosotros. Su amor es santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dijo, ya, los perdono así porque soy amoroso. No, porque Él es santo y la paga del pecado es muerte. Y por tanto, para salvarnos, tuvo que dar a su Hijo unigénito. Ahí vemos también la santidad de Dios, hermanos, que tuvo que dar a su Hijo para que nosotros podamos ser perdonados. Pero sigue diciendo el versículo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué significa? ¿Que hay un fin para los que hemos creído? ¿Eso quiere decir el versículo? No, porque el amor es eterno, porque nuestras almas son eternas y que cuando creemos en Cristo, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos? Vida eterna, por tanto no hay fin. ¿A qué se refiere esto, hermano? Los amó hasta el fin. Hasta el fin de los días de la tierra, Él iba a ir a la cruz del Calvario a morir. Principalmente, sí, hermanos. Cuando aún éramos débiles a su tiempo, Él murió por nosotros que éramos impíos, como dice la palabra del Señor. Aún sus discípulos que estaban a su costado, que estaban pensando en una cosa, en otra cosa, ¿y quién va a ser el primero en tu reino? ¿Recuerdan? Aún con esas flaquezas y debilidades, ¿verdad? Que le caiga fuego del cielo. ¿Quién dijo eso? Y Juan mismo que escribió esto. Pero el Señor, que es inmutable, los amó hasta el fin. Y fue a la cruz del Calvario a hacer esa obra maravillosa y preciosa, la cual tenemos que ver cada vez más. Sí, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque acá dice, ¿no? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Dónde estábamos, hermanos? Ciertamente, entendemos el pasaje principal. ¿Dónde estaban sus discípulos? Estaban en el mundo. Eran creyentes, pero estaban en el mundo. Con debilidades, con flaquezas, como ya expliqué hace un momento. Pero ciertamente, hermanos, ¿cómo estamos nosotros aquí? También tenemos pecado remanente, tenemos caídas, tenemos tropiezos, pero Él nos ama hasta el fin. ¿Y cómo estábamos antes de que Él nos salvara? Estábamos en el mundo, gozándonos del mundo, de las cosas del mundo, de las tinieblas del mundo. Alguna vez se predicó aquí también, ¿recuerdan? Que recordemos y hagamos memoria, como bíblicamente dice, para recordar de las cosas donde nos sacó el Señor. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estábamos, hermanos? ¿En la potestad de qué? De las tinieblas, bajo el lazo del maligno, ¿verdad? Seguíamos la corriente de este mundo, conforme
a la potestad, a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra. Hermanos, eso hacíamos, así estábamos antes en el mundo. Antes no éramos pueblo, como dice Pedro en capítulo 2, versículo 10, en la primera epístola. Antes no éramos pueblo, en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y estamos en este mundo, hermanos. Somos parte de su pueblo, Señor. Y hermanos, en este mundo también, como estamos aprendiendo los estudios en la tarde de Mateo 24, Apocalipsis, seremos atribulados. Sí, hermanos, el de nuestra misma casa, nuestros mismos parientes, familiares, como bien dice nuestro Señor Jesucristo, se burlarán de nosotros, nos atribularán. Sí, hermanos, y de los que estamos más cerca de nosotros. Por eso nuestro Señor dice, o dice la palabra, ¿no? En Hechos 14, en aplicación a nosotros, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y 1 Pedro 4 dice, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Estamos en el mundo, hermanos, y vamos a ser vituperados por el nombre de Cristo. Y si es así, ¿qué cosa? Eres bienaventurado. Nuestro mismo Señor dijo, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estamos en el mundo, hermanos. Él nos amó a nosotros que estamos en el mundo, y nos amó hasta el fin. Aún siendo aborrecidos, aún siendo vituperados, aún pasando muchas tribulaciones, o a pesar de todas esas cosas, nuestro Señor está con nosotros, hermanos. Por eso nuestro Señor dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ponernos a llorar? ¿Lamentarnos? Ay, porque soy cristiano. El Señor dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué estás permitiendo tú, hermano, hermana, el vituperio, el rechazo, la oposición? ¿Por qué? Por amor a Cristo. ¿O para ser bienaventurado? Por amor a Cristo. ¿Para tener galardón en el cielo? ¿O por amor a Cristo? Pero sigue diciendo el versículo, ¿no? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin, hermanos. Hasta el fin. Por amor Él nos guarda con su palabra. Por eso Él dijo, hermanos, hasta el fin. Por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Miren, hermanos, estas palabras preciosas. Y no perecerán jamás. Wow, hermano. Qué consuelo. Seguramente durante la semana hemos caído en pensamiento, en obra, en omisión. Pero mira lo que dice el Señor, que es inmutable, cuyo amor es eterno, infinito. Mira lo que dice. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás, hermano, jamás. Nunca. Vida eterna es eterna. Tus pecados son perdonados por siempre. No se acordará más de tus pecados. Los apartará tan lejos como están en el oriente del occidente. Y el Señor dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, persecución, parientes, familia, algo, nada. El pecado, tampoco. Entonces, ¿pequemos? No, de ninguna manera. Mi Padre que me las dio, dice el Señor, es mayor que todos. ¿O no? ¿Es verdad? ¿No? Por supuesto. Es mayor que todos. ¿Y qué dice luego? Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Wow, hermanos. Satanás podrá arrebatarnos de la mano de Dios, de la mano de Cristo, el pecado, la angustia, la tribulación, la muerte, hermanos. ¿Por qué tememos entonces a veces a las personas? ¿Por qué? Por amor nos dio también a su Santo Espíritu para poder vivir esta vida, porque Él nos ama hasta el fin.
Cuando nosotros creemos, hermanos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Hemos estudiado ellos. Es una verdad. Él nos guía a todo conocimiento, la verdad. Él nos hace glorificar al Hijo. Él nos hace glorificar al Padre. Él nos conforta, nos consuela, nos da fuerza. ¿Para qué, hermanos? Para vivir esta vida de tribulación, angustia, aborrecimiento. El Santo Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, obrando con nosotros. Por eso convenía que nuestro Señor vaya para que nos envíe el Consolador, dijo el Señor. Qué bueno, nos amó hasta el fin. Él nos guía a toda verdad, hermanos. Nos amó hasta el fin, hermanos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, hermanos. Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Y estaba llegando la hora para ir a la cruz del Calvario. Y tenía que hacerlo porque Él vino a buscar y a salvarnos, porque estábamos perdidos. ¿Dónde, hermanos, estábamos perdidos? En nuestros pecados. Sí, hermanos. Y quiero culminar, hermanos, esta predicación leyendo Isaías 53, para que podamos ver el amor de Dios, el amor de Cristo. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Amigo, amiga, ¿cómo miras a Cristo? ¿Lo ves inatractivo para ti? ¿No ves en él hermosura? Hermano, hermana, ¿cómo éramos antes? Cristo era despreciado por nosotros. Escuchábamos de él y seguramente no nos importaba. Pero amigo, amiga, mire lo que dice la palabra. Ese es el problema del ser humano, ¿verdad? El pecado, ¿cómo no tiene enceguezado? Ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, hermano, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué esas imágenes que hacen de nuestro Señor, rubio, blanco, gringo, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Nuestro Señor fue así? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Amigo, amiga, tú tienes una profesión, tienes un oficio, eres experimentado en algo. Nuestro Señor fue experimentado ¿en qué? En su humanidad, en su humillación, en quebrantamiento. Un ser tan santo, tan puro, experimentando el quebrantamiento siempre, todos los días, experimentado en quebranto. ¿Por qué? Viendo el pecado, viendo el rechazo. Hermanos, a veces en nosotros, ustedes cuando miran el pecado, en ustedes mismos, en el prójimo, ¿no se duelen? ¿No se entristecen, hermanos? Imagínense a nuestro Señor Jesucristo infinitamente más santo. Oh, hermanos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nuestra enfermedad principal, ¿cuál era, hermanos? ¿Cuál es? El pecado. Sufrió nuestros dolores. ¿Cuáles dolores, hermanos? Los dolores que deberíamos sufrir eternamente en el infierno, castigados por nuestros pecados. Dios es justo, sería justo, debería ser justo. Pero Él con amor eterno nos amó en Cristo Jesús. Y Él sufrió nuestros dolores. Multiplica lo que tú deberías sufrir en el infierno. Por todos los creyentes de todos los tiempos, eso sufrió Cristo. Su alma fue afligida hasta la muerte. Mira ese gran amor, por la cual Él estaba angustiado y afligido. Míralo, hermanos. Hemos predicado una vez acá Salmos 22. Oh, hermanos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo nuestro Señor. Mas el herido fue, versículo 5, capítulo 53, Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa palabra molidos, hermanos, en hebreo, hermanos, es terrible, es tremendo. Molido por nuestros pecados. ¿Por qué fue molido por sus pecados? No, Él no tuvo pecado, nunca pecó. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si ahora estamos en paz delante de Dios, ¿por qué, hermanos? Porque a alguien castigó. ¿A quién? A Cristo. Aquí lo dice.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, sí, hermanos. Así estábamos, ¿verdad? Por un camino borrachera, no, yo qué sé, pone cualquier pecado donde andabas antes, lo que hacías, tú lo sabes. Todos nos descarriamos como ovejas por un camino, cada cual se apartó por su camino. El orgullo, la vanidad, la mentira, la borrachera, la drogadicción, la mentira, el engaño, no sé. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos. Angustiado Él y afligido, hermano, lo que hemos leído. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, hermanos. No hay mucho tiempo para ahondar más. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Se cumplió tal profecía ciertamente, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, no fue por él. Con todo eso, escucha bien, con todo eso, a pesar de que no se encontró maldad en él, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Su padre quiso quebrantarlo, derramar su ira sobre él por pecados que él estaba cargando. ¿Entiende, hermano? Amigo, ¿entiende? Sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Wow, hermanos, qué precioso. Nuestro Señor, en el versículo que leímos, dice, no, por amor se propuso ir a la cruz, ¿verdad? Los amó hasta el fin, fue a la cruz del Calvario, hizo la voluntad de su Padre. Pero luego de su muerte, de su ascensión, ¿qué vio? ¿Qué iba a ver? ¿Qué estaba mirando cuando él estaba yendo a la cruz? Que por su muerte iba a haber linaje, los suyos, ¿verdad? De todas las naciones y lenguas. ¿Qué cosa? Salvados. ¿Por qué? Por su sacrificio, por su obediencia. Verá linaje, vivirá por largos días, él es eterno, hermanos. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál era la voluntad de Jehová? Salvar a los que había elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Fue en su mano qué? ¿En la mano de Cristo qué? Prosperada. Claro que sí. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma, hermano, hermana? Tú eres el fruto de la aflicción de su alma humana cuando él estuvo en esta tierra. Fue afligido y quedará satisfecho. Oh, qué precioso. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a todo el mundo. No, a muchos. Él murió por los suyos y llevará las iniquidades de ellos. Hermano, hermana, que sea esta predicación para que redunde en tu amor hacia el precioso Señor Jesucristo, Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ámalo más, búscalo más, medita más en Él. Hónrale más, obedécele más, para su gloria. Y amigo, amiga, si alguno no está en Cristo, si no estás en Cristo, mira, no te endurezcas. Si tú te endureces, sigues endureciéndote, rechazando esta salvación, cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar, Marcos 1, 14, 15, arrepentidos y creen en el Evangelio, arrepiéntete, el pecado es terrible delante de Dios, tienes que arrepentirte para con Dios. Tu pecado no solamente es para con el prójimo. Hijo, hija, no estás pecando solamente para con tu padre cuando le desobedeces. No, estás pecando para con un Dios que es infinitamente justo, bueno, santo. Un Dios que está irado con el impío todos los días. Dice la palabra del Señor. Corre a Cristo. En Él encuentras perdón de pecado. Créelo. En Él encuentras perdón de tus pecados, limpieza total. Y Él te va a dar las fuerzas por su Santo Espíritu para que puedas vivir esta vida y para que puedas glorificar y ahora sí, cantarle con amor, de verdad, en espíritu y en verdad, aquellos himnos que cantamos y hemos entonado hace un momento. El Señor les bendiga. Oremos. Bendito Padre.